4:03. Las conversaciones del pacto eléctrico. Los periódicos hablan de expectativas. Esto habría que explicarlo, descifrarlo. Yo no sé, pero mis expectativas para solución o corrección de lo que es fundamental en esto yo no la veo. No estoy positivo porque el principal problema es que tenemos una energía muy cara y un servicio muy malo. Entonces, el pacto no va a resolver ninguno de esos dos temas. Usted dirá, bueno, pero podrían definirse a grandes rasgos el camino de la solución a largo plazo de este tema. De este tema que nos trae de lado y que consume anualmente entre 900 millones de dólares y 1.400, 1.500, dependiendo cómo estén los precios de los combustibles. Ese es el presupuesto anual como de 8 ministerios. Lo que se va en quemar, en lanzar eso a una caldera. Es un dinero que se lanza ahí y el gobierno no logra un servicio eficiente y barato. ¿Qué es lo que vamos a tratar? Plantearnos soluciones de cambios de la matriz, como dicen los técnicos, utilizar más gas, qué hacer con las plantas a carbón, combatidas por una gran parte del sector privado. No, yo pienso que el sabotaje se inició desde adentro, bueno. No desde afuera, sino desde adentro, cuando se violentaron las bases del concurso para seleccionar la empresa ganadora. Exacto. Y cuando se violentó una decisión del Congreso que establecía el tope máximo de la oferta económica. Tenemos muchos años hablando de conversión a gas, de algunas plantas muy caras. En la energía eólica hay 2 o 3 proyectos que todavía no llegamos a 200. En fin, el panorama no es el mejor y yo no veo como una pronta posibilidad de pronta solución de lo que es básico en este asunto. Pero vamos a continuar comentando. Tenemos a Circe Almanzar, vicepresidenta de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, sobre este tema. Buenas tardes, Circe. Buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Muy bien, Circe. Buenas. Bienvenida. Dice Gracias. Expectativa de los industriales sobre el inicio del pacto eléctrico. Bueno, realmente estábamos a la espera ya de esta convocatoria formal, no de convocatoria formal, sino ya del lanzamiento oficial del pacto. Ya habíamos iniciado inclusive algunos talleres, algunas charlas a lo interno del Consejo Económico y Social, pero no habíamos tenido el lanzamiento oficial por parte de las autoridades, sobre todo con la presencia del presidente de la República, que se dará esta tarde. Hemos visto el documento que ha presentado el gobierno y que está ya en la página del pacto, que es un documento que sirve de insumo, al igual que otros documentos que hemos estado presentando. Por ejemplo, la Asociación de Industrias junto a la Asociación de Usuarios No Regulados ya había presentado en el mes de enero del año pasado una propuesta preliminar de discusión. Así lo han hecho también otras entidades como la UAS, y los generadores eléctricos, y creo que va a ser una oportunidad para debatir varios elementos que se necesitan, sobre todo del consenso de todos los actores sociales. Nosotros como expectativas, básicamente lo que queremos, como al igual que todos, creo que todos los consumidores de energía, es una energía barata, competitiva y sobre todo que sea eficiente, o sea, que tengamos todo el tiempo energía. Creo que ese es el propósito, pero para lograr ese propósito tenemos que romper muchísimas barreras, y una de ellas, la más importante, es la eliminación del subsidio eléctrico y el cobro de toda la energía por parte de los usuarios. Señor Almanzar, pero también regular toda la parte institucional que ahora mismo está al margen de la ley, de lo que establece la ley.
El documento del gobierno es un documento muy general, no entra en detalles, pero sí por lo menos abarca todos los aspectos como una señal de que quieren y están en la disposición de discutir todos los aspectos que inciden en el sector eléctrico. En el sector eléctrico es un sector bastante complejo que impacta a toda la vida nacional y todas las cosas como que son importantes y la distribución, la generación, el cobro, todo está muy encadenado. Ahora, ustedes como entidad del país, si debieran resumir a 3 puntos sus aspiraciones principales, ¿en cuáles 3 puntos entienden ustedes que debe haber un acuerdo sí o sí? Bueno, lo más importante es cómo lograr abaratar el costo de energía, pero sobre todo abaratar el costo de energía al consumidor, porque eso incluye toda la cadena, no solamente la generación, sino también la distribución. Y para ello se requiere pues diversificación de la matriz de energía, de generación de energía, pero al mismo tiempo una eficientización de toda la estructura de distribución. Y toda la estructura de distribución implica también cómo haya una mejoría en el cobro de electricidad. Para eso nosotros estamos proponiendo pues abaratar los costos de distribución, porque tenemos una estructura muy costosa, y a través de mecanismos de comercialización que pueden ser más puntuales, pero también cómo podemos nosotros lograr que haya un menor costo de energía para aquellos que pagan la energía eléctrica, y eso solamente se logra a través de 1, la disminución de los subsidios cruzados, y 2, aumentando los cobros. Circe. Entonces, sí, adelante. Sí, Yolanda, mira, tenemos una idea de lo que implica para los consumidores finales, ¿verdad? Pero para el sector productivo, ¿qué implica el costo de la generación y la producción de energía? Para el sector industrial, ¿qué implica? Bueno, realmente en nuestras mediciones que tenemos en nuestros índices de competitividad interno a través de las encuestas internas, el elemento fundamental que resta competitividad a las industrias es actualmente el factor de energía. Y es el factor de energía porque implica unos costos mucho más elevados que los costos de los países con los cuales competimos. Y acuérdate que cuando estamos hablando de competitividad es comparándonos con otros países. Entonces, si bien es cierto que tú puedes tener una energía que está dentro del costo de generación, cuando tú lo comparas con otros países, pues vemos que es una energía que sale de lo que es los precios del mercado. Claro, hay algunos países que están por encima nuestro, como Puerto Rico, pero no podemos utilizarlo como parámetro. Debemos utilizar los países que son más competitivos. Centroamérica, que es pero si nos vamos a Asia, todavía mayor. Entonces hay también otros elementos que nosotros estamos para los grandes consumidores de energía que hay que tomar en cuenta, porque nosotros tenemos, si bien la mayoría de las industrias dominicanas son pequeñas y medianas, las grandes industrias constituyen grandes consumidores de energía y tienen un tratamiento diferenciado. Y el tratamiento diferenciado se debe a que su energía consumida no pasa por las distribuidoras, sino que es un contrato directo por las líneas directas hacia la generación. Eso es un elemento importante para garantizar la competitividad también de aquellas que consumen más energía. Circe. Y con esas posiciones vamos nosotros. Circe, Luis José Chávez. Hola. La propuesta del pacto eléctrico arrancó con el discurso de toma de posesión del presidente Danilo Medina. Desde entonces se ha hablado bastante sobre el tema, pero no se ha hecho nada. De hecho, la primera reunión en firme para discutir el proyecto o la propuesta del pacto eléctrico se inicia precisamente esta tarde. Pero justamente desde este mes de enero hasta el inicio de las elecciones del 2016 apenas faltan 12 meses. Y con la tradición que hay en nuestro país de que
los pactos, los acuerdos, las grandes propuestas, inclusive establecidas por consenso, tienden a diluirse con un simple cambio de gobierno? ¿Tienen ustedes expectativas de que realmente se pueda hacer algo respecto al pacto eléctrico en el tiempo útil pendiente para llegar a un acuerdo? Bueno, realmente lo único que uno puede perder es la esperanza, ¿verdad? Tenemos muchos años teniendo esperanza, por eso seguimos trabajando. Realmente, yo no me atrevería a decir, José, que no se ha hecho nada. Yo creo que... No, se ha hablado bastante. Bueno, pero se ha hablado, pero también de hecho, nosotros apoyamos en sus inicios el planteamiento de la construcción de las plantas de carbón, sobre todo por la necesidad imperiosa que teníamos de aumentar y de diversificar la matriz de generación. Y lo apoyaron en contra de la violación de las bases de la licitación, ¿no? Es decir, que establecía que el tope... sin las condiciones en que se aprobó, en que se acordó. Cuando se aceptó la propuesta económica más elevada, inclusive por encima de un mandato del Congreso Nacional que establecía un tope máximo de $1.500 millones, y sin embargo se acogió una propuesta que establecía un monto de 2.040 millones de dólares. Sí, nosotros apoyamos la construcción de las plantas. Lo que sí nosotros no apoyamos fue algunos aspectos que se hicieron inclusive en contra de lo que establece la propia ley general de electricidad, que es el hecho de que tú tengas las mismas condiciones, o sea, el hecho de que tú puedas inclusive adquirir o vender directamente al Estado sin licitación. Hay aspectos en los cuales nosotros no estamos de acuerdo. Sí. De hecho, una de las propuestas que hicimos es que una vez construidas las plantas, estas plantas deberían estar no solo bajo las mismas condiciones que cualquier planta de generación, sino que también deberían ser traspasadas al sector privado para que pueda competir de manera igual bajo el marco de la ley, claro, con una regulación efectiva a cargo de la Superintendencia de Electricidad. Sí, Pablo. Lo que nosotros sí apoyamos fue la necesidad de construir unas plantas, porque necesitábamos más generación. Si no tenemos más generación, la energía no va a bajar de precios. Por lo tanto, por eso apoyamos, no importaba quién lo hiciese, sino la necesidad imperiosa de iniciar la construcción de plantas, porque estábamos muy atrasados. Buenas tardes. Lamentablemente, esto se ha retrasado en el tiempo y esperamos que haya construcción de nuevas plantas. Porque no hay financiamiento asegurado. Espérate, Circe, buenas tardes. Buenas tardes, Pablo Macchini. Hola, Circe, nosotros aquí, el que menos tiene 25 años hablando del tema eléctrico, y teóricamente se tiene tan claro, un asunto de focalización del subsidio, hay que mejorar los cobros, transmisión y distribución. Ahora hay un asunto. El inicio de la esperanza de una posible solución del tema eléctrico pasa por una voluntad política del presidente de la República para poner orden, para arreglar esto y pagar el precio. En ese sentido, los industriales son unos beneficiarios directos de un buen sistema eléctrico. La pregunta es la siguiente: la asociación, los industriales dominicanos, ¿se van a ir del lado del gobierno cuando intente establecer y pagar el precio de organizar esto? Porque la cosa como está ahora no le conviene a los industriales, no le conviene al pueblo dominicano ni al gobierno, pero sí a los generadores, que se benefician de una situación en la cual el gobierno compra tú me compras caro o te apago. Entonces, cuando el gobierno, si lo hiciese con voluntad política, vamos a arreglar esto, ¿de qué lado van a estar los industriales? ¿De sus colegas empresarios, inversionistas, o de parte del Estado, es decir, representante de los intereses del pueblo dominicano? Lo que pasa, Pablo, es que ahí tú estás viendo las cosas en blanco y negro, y no necesariamente son blanco y negro. En materia, o sea, nosotros vamos, como les dije al inicio, con el objetivo de lograr una tarifa eléctrica competitiva y eficiente, o sea, que tengamos un suministro eléctrico competitivo y eficiente, porque eso es lo que garantiza la competitividad del sector industrial. Pero para esos fines hay muchos aspectos que hay
que abordar. Y no necesariamente yo puedo decir que la posición gubernamental va a ser la más indicada en cada uno de los aspectos que involucran, y tampoco puedo decir que la posición de los generadores va a ser la más indicada en algunos aspectos o en otros. Entonces, precisamente de eso se trata, de un diálogo, de una búsqueda de soluciones, pero con un objetivo. Y el objetivo primordial es que va a favorecer a toda la sociedad dominicana, garantizar un suministro eléctrico eficiente y competitivo, pero también logrando que el Estado pueda disminuir ese subsidio que le está restando recursos al pueblo dominicano para gasto social, que es realmente a donde debe llevar los recursos que nosotros, todos los dominicanos, pagamos a través de los impuestos. Sí, perdón. Sí, no, te iba a dar las gracias, pensé que concluyas ahí. No, pues bien, veremos porque lo ideal sería que nos pongamos de acuerdo. Yo creo que hay muchas formas de ponernos de acuerdo. Cuando fuimos a un taller, y se los digo como información quizá privilegiada, hicimos un taller de presentaciones de puntos de vista desde el sector social, el sector generador, el sector industrial, el sector gobierno, y les puedo decir que más del 80% de los puntos que se plantearon ahí estábamos de acuerdo. Ahora, como dice Pablo, el problema es voluntad política, y como decía Luis José, el problema es continuidad. Y apoyo de y los ahí es que tenemos que garantizar. Circe, muchísimas gracias. También. Bye, un placer. Bye. Buenas tardes. Circe Almanza, vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industria de la República Dominicana. Que a mí fuera Vladimir.